Cuando uno mira el más atrás del ataque de Viste es adáptese a la adversidad. Adáptese a la adversidad es, seguramente no sé si esté por ahí otra frase que a veces utilizo y es que por qué Dios lo manda a uno a navegar en aguas tan difíciles y tan revueltas y con mareas tan altas. Doctor López, buenos días. De verdad, muchas gracias por aceptar la invitación de INALDE. Mil gracias por la invitación y muchas gracias por el espacio. Vamos a hablar de dos organizaciones, las voy a poner en contexto, pero me voy a referir a una sola, pues simplemente para alinear la conversación. Entonces, usted está a cargo de Clínica del Country, Clínica La Colina. Sí, señor, así es. Voy a hablar de la organización en general, pero nos referimos a las dos. ¿Cómo se dirige una clínica? O sea, ¿qué es lo que hace diferente dirigir una clínica a dirigir otra organización? Yo creo que la Clínica Country y la Clínica La Colina han definido en este momento cuál es el estilo directivo basado en una experiencia que se ha recolectado. Yo llevo en la organización 32 años y he pasado por múltiples roles, he tenido unas etapas de preparación, he liderado diferentes servicios asistenciales y he tenido también la oportunidad de ser director médico, primero de Clínica del Country y después director médico integrado de Country Colina, y ahorita estoy en la gerencia general de ambas clínicas. De manera que yo creo que en este momento lo que se exalta es una experiencia que nace desde el lado asistencial, que ha mostrado muy probablemente algunos beneficios administrando y gerenciando. No siempre un buen médico es un buen gerente, y muy probablemente pues basado en algunos resultados que se han mostrado, pero sobre todo en algo que tiene que ver con liderazgo y con la sensibilidad de lo que se está dirigiendo. Es donde seguramente se hizo la apuesta que un médico llegara a la gerencia general. En resumen, se gerencia una clínica conociendo la operación, entendiendo en qué consiste esta empresa, probablemente habiendo iniciado desde los espacios más profundos y más remotos de ella, habiéndola visto crecer, habiendo cometido errores propios y viendo pues cómo se cometieron otros errores, pero también cómo los aciertos fueron tan importantes y nos han llevado a una historia de éxito. De manera que si uno conoce qué es una clínica, conoce qué es la Clínica del Country, que ya va para 62 años, vio el nacimiento de la Clínica La Colina hace más de 13 años y ha entendido cómo ha sido el desarrollo y cuáles son los retos, probablemente sea lo que nos haya llevado a este punto y sobre todo nos genere grandes retos y grandes obligaciones. Okay. O sea que en esa misma línea, cuando dices hay que conocer el detalle, ¿cierto? Ese sería, digamos, un buen consejo para alguien que está empezando en este mundo. Conozca la operación y vaya subiendo, no ahorre camino o vaya. Yo creo que es un aprendizaje y la historia lo dirá. Y vuelvo al tema de que la tradición decía que los médicos no sabemos administrar. Cuando uno conoce cada una de las áreas, el funcionamiento y la interrelación de ellas, puede generar seguramente un valor agregado. Se genera un sentido común y se genera un olfato sobre lo que necesita la organización. Y lo otro es que se tiene la conexión con todos los grupos, tanto el asistencial y el administrativo. Cuando llegan personas que no conocen probablemente la organización como yo lo he podido desarrollar a lo largo del tiempo, ese aprendizaje, esa curva de aprendizaje de conocimiento o no se da o se demora. De manera que puede ser un valor agregado. Bien. ¿Qué lugar ocupa la organización, las dos clínicas, dentro de la cadena de valor o dentro del ecosistema? ¿Sí? Para que las personas pues, entiendan cuál es el lugar que ocupa una clínica. O sea, una clínica, cuál es el valor que agrega una sociedad entendido dentro de la cadena o el ecosistema. Definitivamente las clínicas están orientadas a tratar enfermedades. Sin embargo, hace mucho tiempo, y yo creo que desde el inicio de la reforma de la seguridad social tan controvertida hoy en día, parte de lo que los médicos aprendimos y entendimos es a trabajar en prevención. De manera que el espacio de una clínica debe estar dado para intervenir una enfermedad aguda o una enfermedad terminal
y enseñar a los pacientes cómo se vive con dichas enfermedades, cómo se previene la crisis, la complicación, la recaída y el deterioro, y cómo a las personas jóvenes alrededor de los núcleos familiares se logra llevar al espacio de la prevención. Ese es un punto fundamental. Y lo otro es obviamente la rehabilitación y la reincorporación a la actividad. Voy a pasar la línea y me voy a meter en el terreno directivo, ¿cierto? ¿Qué consejo le darías a alguien que está en el camino de convertirse o quiere llegar a ser CEO? Yo creo que el consejo siempre será trabajar duro, ser muy disciplinado, tratar de tener ese ámbito de integralidad, de conocimiento para gerenciar, pues se aprende gerenciando. Eso es uno de los puntos que nos enseñan en INALDE, y es que más allá de sentarse a leer libros y a mirar modelos rígidos de dirección, lo que uno requiere es entender que está orientado al beneficio colectivo y al beneficio institucional en lo que uno está implementando. Cuando uno llega a una clínica o a una organización o a una institución a satisfacer el ego o la autoestima o a exaltar seguramente temas personales y no colectivos, probablemente va a tener algunas dificultades. Yo lo que creo que uno tiene que entender es que la integralidad, la observación, la experiencia, la capacidad de poder corregir cuando se tiene que corregir, y que se está comandando de alguna manera un buque, una nave en donde la navegación no siempre es la misma, y eso lo aprende uno cuando hay una carta de navegación, pero las dificultades que se va encontrando no siempre son las mismas y no siempre se demora lo mismo para llegar a ese destino. Es cuando uno entiende cómo gobierna una organización de estas. Entonces les puedo resumir en que tratar de aprender, obviamente, sensibilizar, digamos, esa necesidad de que cada una de las áreas esté integrada y haya un beneficio colectivo de lo que uno está haciendo, muy orientado a lo que se quiere desde la alta dirección, y es decir, para dónde va la organización, qué requiere la organización para llegar a ese destino, cómo se adapta al ambiente cambiante de lo que está sucediendo no solo a nivel local y nacional, sino a nivel mundial, cuál es el tiempo que se tiene para llegar a ese objetivo, qué grupo directivo y qué grupo en lo personal y en lo colectivo se está dirigiendo y cómo me adapto yo para lograr lo mejor en ese grupo y que ese grupo me dé lo mejor a mí como institución y como CEO, es donde probablemente se obtenga el éxito. Ok. Tuviste dos palabras, buque, carta de navegación. ¿Por qué? ¿Por qué ese ejemplo? Bueno, probablemente usted ya leyó en mis antecedentes que sí soy oficial retirado de la Armada, pues aunque pertenecía al cuerpo logístico como médico, no voy a decir ni mucho menos que fui marino experimentado, tuve la oportunidad de recibir algún nivel de entrenamiento importante en cómo se dirige un buque, cómo se navega y cómo se lidera y cómo se comanda un buque. Y segundo, tuve la oportunidad de participar en un momento difícil de la Armada colombiana y del país cuando estuvimos inmersos en la crisis del Golfo de Coquibacoa hace muchos años, y estuvimos en un momento bien complicado durante varias semanas enfrentando la inminencia de un conflicto, y eso nos dio y me dio en lo personal probablemente esta carta de navegación y esta lógica que hoy puedo estar aplicando. 3 aprendizajes que te digas, mira, de esta vida me traje 1, 2, 3. De esta vida se trae uno la disciplina, se trae el análisis, se tiene a veces como la impresión que el militar solo obedece órdenes, lo cual está muy alejado de la realidad, y es que se ejecutan las órdenes para llevar un resultado positivo diferente a ejecutar una orden porque sí. Ese elemento de análisis, ese elemento de persistencia y ese elemento de disciplina nos da un resultado bastante bueno. Acá me puedes dar cualidades o nombres. ¿A quién admiras? Bueno, yo creo que obviamente en esta mezcla y en este trasegar de tantos años uno aprende
a liderar y a admirar muchas personas. Yo creo que desde la vida en los hospitales he tenido mentores y gestores y que me han dado ejemplo importante. Podría mencionarle al doctor Camilo Casas, al doctor Jorge Ospina y a muchos otros colegas que nos dieron en algún punto un ejemplo importante. Después hemos tenido la oportunidad de tener personas que desde la actualidad y desde su recorrido en este momento, y no lo digo ni mucho menos porque sea mi jefe, pero creo que una persona como Santiago Salazar en este momento es mi country manager y es una persona que da el ejemplo de cómo debe ser un directivo, y es simplemente cómo selecciona, cómo apoya, cómo capacita, cómo dirige y sobre todo cómo, basado en la experiencia, le hace uno entender la lógica del liderazgo para llevar adelante una organización de estas. Tantas otras personas que alrededor nuestra nos han nutrido en infectología, soy infectólogo, y obviamente figuras internacionales que nos llevaron no solo al conocimiento, sino a la lógica de la obtención del mismo y a esa figura panorámica que nos dan. En la epidemiología ni hablar, yo creo que el epidemiólogo, lejos de muchos conceptos ignorantes, es un elemento fundamental en la propia sociedad y ni siquiera en la medicina. Y es como a partir del análisis y de los números uno puede lograr resultados de gran ejecución. Y a nivel de INALDE, pues soy padre del año pasado. Esa fue una experiencia absolutamente enriquecedora en donde no me atrevo a señalar un solo profesor, porque creo que todos hicieron una labor sensacional, no solo en sensibilizar la ignorancia, la cual estamos inmersos los que estábamos tan alejados, sino todo lo que podemos aprender de ellos y lo que seguimos aprendiendo a pesar de haber salido de INALDE. Pero conectas con mi siguiente pregunta, porque así que has estudiado un montón. ¿Qué papel juega la educación en tu vida? Yo creo que la educación es muy, muy importante. Yo creo que no se necesitan modelos rígidos aprendidos en libros para ser un buen líder y para ir adelante y llegar a una posición de estas características, pero lógicamente el aprendizaje del día a día desde lo técnico, desde lo humano y después desde lo administrativo es fundamental. No puede uno quedarse relegado al aprendizaje y al conocimiento básico que nos dio la universidad hace tantos años. Tener 3 posgrados y tener otra serie de reconocimientos académicos y haber pasado por INALDE para mí fue fundamental. No concibo el trabajo diario y casi la vivencia diaria sin estudio, sin estar sensibilizado a lo que está sucediendo, sin entender por qué hoy estamos inmersos en una crisis, digamos a nivel país y a nivel mundial, y obviamente cómo alineo mi organización, no con la incertidumbre, porque tenemos absolutamente claro lo que está pasando y cómo seguramente progresivamente se va a ir implementando, sino cómo nos adaptamos, y en ello el aprendizaje y el estudio es fundamental, sin perder el sentido común, sin perder la esencia de la vida, sin el respeto por el ser humano. Ahora me voy al terreno técnico. ¿Cuál es tu indicador favorito? Puede ser financiero, no financiero, lo que sea. Tu indicador favorito. Yo creo que si yo hablo como CEO, pues obviamente no me puedo alejar de los indicadores financieros. Obviamente es la rentabilidad y la productividad, pero el punto que congrega todos los elementos que hoy tengo que trabajar es el de la satisfacción del paciente derivada de la muy buena atención, de la atención que sea preferencial, oportuna y apropiada, de la satisfacción del grupo familiar, de la satisfacción del grupo que trabaja con nosotros asistencial y administrativo, y es que tengan un ambiente laboral propicio y muy motivante. Y eso va en satisfacción. Y es que uno puede trabajar ganando un muy buen sueldo y siendo un miserable. Hay personas que son tan miserables o tan pobres que lo único que tienen es plata, y eso lo hemos oído por mucho tiempo. De manera que yo creo que ese indicador resume, agrega, integra y sobre todo
casi que garantiza unos muy buenos resultados. La siguiente pregunta es, ¿qué no puede fallar en tu organización? Lo que más defiendo es el buen trato. La Clínica del Country y la Clínica de la Colina en toda su historia se han caracterizado por tener un muy buen ambiente laboral. Aquí puede haber la crisis que exista, que haya, la coyuntural o la estructural, etc. Pero el buen trato que garantice que las personas den el mejor resultado, no la salamería y no, pues obviamente, la falsedad, sino ese ambiente laboral basado en el respeto y en el buen trato es algo que no se negocia. Y yo puedo decir con satisfacción que a mis manos han llegado hojas de vida de personas que seguramente con mucho estudio y con mucho esfuerzo no son personas que sean elegibles para la Clínica del Country y para la Clínica del Country porque pueden tener dificultades. Otras han llegado y seguramente se han autolimitado porque desafortunadamente por muchos estudios que tengan, y lo digo precisamente porque parte de nuestro auditorio son compañeros del INALDE, es que los estudios como MBA y como otros estudios específicos que se puedan hacer solo complementan lo que un profesional es, pero no son la clave y la llave del éxito específicamente. Y en ese sentido creo que muchos MBAs han salido de aquí y muchos no MBAs no saldrán de aquí nunca porque tienen garantizado aquí su permanencia porque son muy buenos profesionales y muy buenos seres humanos. De manera que eso o se mezcla o es una bomba. Me gustaría que te volvieras un segundo en tu vida y volvieras como a la época de universidad, ¿cierto? Y la pregunta va ya, ¿cierto? Entonces, si pudieras dar la vuelta atrás, y ahora te vienes hacia adelante, ¿qué errores corregirías para ser un mejor CEO? Pues siempre, muy probablemente, estará uno, digamos, pensando que hubiera podido capacitarme más tempranamente en el área, digamos, administrativa y en el área de negocios, etcétera. Aunque, insisto, herramientas como la epidemiología en muchos subsanan ese tipo de falencias. Yo creo que la formación profesional del médico hace mucha falta hacer énfasis en que seamos muy buenos administradores, porque, como insisto, el punto de partida fue que los médicos no sabemos administrar. Después apareció el elemento de la administración que, si bien seguramente complementó lo que el médico no sabía, en algún punto también desenfocó lo que tiene que ser una institución en salud profundamente eficiente y profundamente profesional, pero sustentable. De manera que pasamos del lado de que los médicos no sabemos nada a que los administradores llegaran y tampoco sabían nada de las instituciones, y muchos de ellos han pasado y pues también han tenido dificultades en entender de qué se trata este negocio. De ahí en adelante yo creo que hasta los errores que se cometen son formativos. Yo creo que equivocarse forma parte del ser humano y forma parte de un CEO que aprende de sus equivocaciones, que corrige y que probablemente evita equivocarse. ¿Pensaste ser CEO de esta organización en algún momento? Nunca. Parte de la gran tranquilidad de conciencia que tengo es que yo entré a esta clínica a hacer medicina. Cuando yo me retiré de la Armada vine y me presenté y me dijeron que no podía entrar porque probablemente no era el perfil de lo que estaban buscando desde el punto de vista de la universidad que venía. Y después llegué como internista y afortunadamente pude hacer una carrera asistencial como jefe de medicina interna, jefe de cuidado intensivo, jefe de control de infecciones y después en las áreas administrativas. Pero nunca hubo en mí la ambición y tampoco a veces la ambición va acompañada probablemente de todas esas malas costumbres y es abrirse paso de una manera inapropiada. Siempre me dediqué a hacer lo que tenía que hacer, tratar de hacerlo lo mejor posible, equivocarme lo menos posible y sobre todo dejar siempre en las personas que lo rodean a uno, probablemente habiendo también cometido defectos y habiendo cometido errores, hacerlo de la mejor forma. De manera que lo que más me deja tranquilo es que nunca aspiré a estar donde estoy. Y estoy feliz en lo que hago, además. ¿Pero qué crees que vieron? ¿Cierto? Porque, es decir, un excelente médico a ser gerente general de una clínica, algo debieron ver. Yo creo que dentro de los errores hubo más cualidades, probablemente por lo menos la intención. Yo sí creo que
hay cosas que uno tiene que exaltar. Una cosa es el ego, la vanidad y otra cosa es la realidad. Y es que siempre me ha acompañado la disciplina, siempre me ha acompañado la intención de estudio, de dar lo mejor a mis pacientes, y no siempre también lo logré. De ser honesto, abierto, de tener un buen trato con las personas, de que vean en los ojos y en las palabras de uno lo más cercano a la realidad y a la sinceridad. Y lo otro es que conozco la clínica y conozco el pasado, el presente, y trato de intuir en algo el futuro para no equivocarme. Tienes un montón de experiencia en la clínica. Lo mismo, te voy a quitar un segundito de la clínica para poder responder bien la siguiente pregunta. Además de tu organización, ¿a qué empresa admiras? Yo lo que pasa es que no aprendí a odiar la competencia. Entonces, pues no tengo ningún problema y eso pues además está inmerso en nuestras presentaciones. La Fundación Santa Fe, CETIC, la Fundación Cardioinfantil y otras organizaciones que tienen pues red de prestación propia, tienen fortalezas y debilidades. Siempre he pensado que hay trabajo para todos. Uno no tiene que salir con un trapo rojo a decirle a los pacientes sigan por favor, que hay corrientazo. En todas las organizaciones se obtiene lo mejor, en todas las organizaciones se cometen errores graves, en todas las organizaciones se encuentran personas que lo que hacen es tratar de hacer daño y en general, gracias a Dios, la mayoría son excelentes profesionales. Cuando un paciente le dice a uno que se va para la fundación, cualquiera de las que mencioné o las que no he mencionado, la respuesta es vaya donde lo curen, vaya donde resuelva su problema, no importa en dónde. Ese para mí es un punto importante. La competencia es muy sana, siempre nos hará crecer, siempre nos compararemos positivamente a ver qué podemos dar, que probablemente como valor agregado a la otra institución dé. Pero además, yo creo que uno se tiene que estar comparando es con uno mismo. Uno se compara con el vecino, comete errores pendejos. Uno se compara con uno mismo y uno mira qué tanto ha crecido y qué puede mejorar. ¿Qué hiciste distinto a otras personas? Lo mismo, tenemos que devolvernos, ¿cierto? Un grupo de compañeros, unos cogieron un camino, otros otro. ¿Qué hiciste distinto para llegar a estar donde estás en este momento respecto a ese grupo de personas? Lo primero es que pues yo creo que de la mano de mi Dios seguramente recorrí un camino que estaba seguramente trazado. Yo lo que pienso es que uno tiene que ser muy autocrítico, tiene que estar muy, en contacto con la realidad y con la situación de cada reto diario, tratar de tener algún nivel de sensibilidad, insisto, tratar de dar el mejor trato a las personas, no insisto como un elemento de debilidad, sino como un elemento de respeto que acompaña el acto profesional y en eso no transijo. La perseverancia probablemente y tratar pues de crecer como profesional y como persona con todos los defectos. Tengo una familia maravillosa que siempre me ha apoyado, mi esposa, mis 2 hijos, mis hermanos, mis papás que ya no viven, de manera que todos esos elementos hacen que la mezcla haya dado, pues, digamos, un resultado que en algo ha servido para estas clínicas. Un libro o una serie, depende de lo que más te guste, que nos recomiendes. Pues yo creo que tantos libros que uno lee, o hay otros que ha abandonado a la mitad. Yo soy de los que leo y si no me engancho lo dejo, no importa. Y hay varios libros que recientemente nos tocó leer y nos enriquecieron mucho, como los libros que publica INALDE, Mide lo que importa, y otra serie de publicaciones que necesariamente no están inmersas en los libros, nos enriquecen muchísimo. Para mí la autobiografía de Churchill fue muy enriquecedora porque me parece que es un estadista que desde la propia fortaleza y desde la propia capacidad casi que cambió la vida del mundo. De manera que esos serían los que yo mencionaría y tantos otros. Pues hay uno que puede sonar ridículo, pero que a mí me dio conocimiento financiero hace 20 o 25 años, inmerso en el mundo médico, en donde pues somos muy malos negociantes, que es Hombre Rico, Hombre Pobre, que es un excelente libro desde el punto de vista del ABC básico de párvulos de la educación financiera. Me dijeron que eras un hombre de frases, ¿listo? Entonces voy a darte una serie de frases y tú me cuentas un poquito por qué la frase, de dónde viene y para qué la utilizas. Entonces la primera, por A, por B o por C. ¿Eso qué significa?
Las alternativas, las opciones y los terrenos, digamos los escenarios, son los que nos permiten tomar decisiones. Uno siempre trata de mirar cuáles son las opciones en donde uno puede, tomando una decisión, lograr un resultado. Ese por A, por B o por C lo que simplemente dice es que no necesariamente uno toma una decisión con un solo argumento. Ojalá logre la integralidad de lo que le permita tomar la decisión más acertada o menos errada. Me disculpas la pronunciación, pero Attack the Beast. Attack the Beast. El Attack the Beast está sustentado en un tema de vivencia familiar. En pandemia mi hijo trajo un perro a la casa que nos ha dado también una convivencia muy bonita y a veces lo molesto y lo reto diciendo que ataque a la bestia, pero cuando uno mira el más atrás del Attack the Beast es adáptese a la adversidad. Adáptese a las adversidades. Seguramente no sé si esté por ahí otra frase que a veces utilizo y es que ¿por qué mi Dios lo manda a uno a navegar en aguas tan difíciles y tan revueltas y con mareas tan altas? Y la respuesta es porque tus enemigos no saben nadar. ¿Tú vendías camisetas? Sí, yo creo que en la vida parte de lo que aprendí fue a, digamos, entre ser negociante y también pues tener mis recursos propios. Entonces siempre estuve pendiente de lo que se vendía y se compraba, de que generaba algún margen, y eso sí permitió siempre algunas cosas. Entonces, dentro de todas las cosas comerciales que he hecho, sí, señor. ¿Por qué te mudas tanto de casas? El nomadismo puede ser un tema heredado en mí. Mi papá y mi familia, pues en matrimonio creo que se mudaron 18 veces, de manera que yo hoy estoy corto todavía. Yo creo que primero es como un reto siempre estar mirando dónde puede haber un poco más de comodidad o donde inclusive puede haber alguna rentabilidad, porque se puede obtener en un negocio dicha rentabilidad. Y a veces cambiar el escenario y cambiar el ambiente es demasiado importante. Recientemente, la semana pasada, me acabo de trastear también. Y creo que eso hace parte de renovar energías, limpiar malas energías y sobre todo que la vivencia familiar tenga unos retos y digamos, unos elementos diferentes. ¿En cuántas casas vas? Yo ya perdí la cuenta, creo que voy como en 10. Si mal no estoy, pero bien. Pero estás mejor. ¿Por qué has tenido 89 carros? No, ese sí es, realmente eso creo que es una calumnia, porque son 94 los que he tenido. ¿94? Sí, señor, 94 traspasos he hecho. Me relaja mucho ir a las vitrinas cuando estoy estresado. Yo creo que es difícil encontrar una vitrina donde no me conozcan. Me relaja mucho y además siempre, en algún momento era rentable. Ya cambiar un carro pues no tiene sentido ninguno desde el punto de vista comercial. Pero me gusta mucho ofrecerlos, cambiarlos, venderlos, comprarlos. Es más, no solo los que he comprado, sino he asesorado a personas cercanas a mí para que compren y vendan carros sin utilidad. Por supuesto, y menos desde cuando soy CEO, pero me relaja mucho la actividad comercial. Por eso es que lo hago, ¿no? Y me gusta estar cambiando y mirando qué hay por ahí y dónde está el sobrado de rico y ya, es como parte de mi relax. ¿Y de dónde sale el sarcasmo y el humor negro? Que hace parte de tu estilo, pues tu equipo te definió así, ¿no? Yo creo que parte de la comunicación siempre será romper el hielo. Yo creo que el elemento imaginario comparativo y a veces mordaz hace que las personas o entiendan el argumento o por lo menos se relajen. Yo creo que más allá de irrespetar, ni mucho menos, nunca lo he buscado, es que en la comunicación haya como un valor agregado agradable, que nos haga reír o que nos distensione, o a veces que nos haga entender y nos sacuda. Entonces yo creo que ese es un elemento de comunicación fundamental. Tu equipo te define como una persona muy inteligente. ¿Para ti qué es la inteligencia? No, mi equipo está un poquito equivocado en eso. Yo creo que lo que soy es recursivo para pensar. Yo creo que las personas inteligentes nos han enseñado a los que aspiramos en algún punto a tener algún nivel de rendimiento
superior a que ser observadores, ser respetuosos, digamos, tener muchas aspiraciones en cada vez aprender más, de vez en cuando enseñar, si se puede enseñar, a aprender y sobre todo darle a algunas personas algún beneficio, algún aprendizaje, algún consejo o algún desacierto, forma parte de una satisfacción personal y una satisfacción espiritual. Parte de la exigencia de liderar un grupo es que uno esté actualizado, que uno sepa de qué están hablando, por lo menos que uno no cometa un error gigante y diga, Dios mío, no tengo ni idea de las cosas básicas a qué se refiere. Entonces uno tiene que estar empapado, tratar de leer y tratar de no quedar mal. Hay silencios además que son muy buenos y allí yo sí creo que ayuda un poquito a potenciar esa sensación de prudencia. Y es que hay peleas que no se dan, hay discusiones con personas que no nutren absolutamente nada y hay otras en las cuales el mejor aporte para uno es quedarse callado. Y ese sí creo que es un elemento de sabiduría. Ok, o sea, prudencia, inteligencia. Pero etcétera. absoluta. Yo trato, no siempre lo logro. Nada de lo que estoy diciendo es porque yo lo haga al 100%. Probablemente lo admiro, lo aspiro, pero es difícil. Doctor, muchas gracias por todo el espacio, por la generosidad. Aprendimos un montón, de verdad, muchas gracias. A ustedes muchas gracias, muy queridos. Muchas gracias.